Listo, entonces, muy buenas noches, hermanas. El día de hoy, pues vamos a ver el capítulo 7 de En pos de la santidad. El capítulo es Auxilio para la batalla cotidiana. Eh, Vamos a enfocarnos o vamos a leer el Romanos capítulo 6, pero nos vamos a enfocar en Romanos 6 al 11. Entonces, para que tengan sus Biblias y podamos orar. Eh, bueno, primero que todo, vamos a orar pidiéndole al Espíritu Santo la sabiduría. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres excelso, toda la gloria, todo el honor, todo el poder, todo el dominio, es solamente tuyo, Señor. Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que tú has hecho en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, por mis hermanas. Señor, ayúdanos cada día a buscar más de ti, a enamorarnos más de ti, a que nuestro corazón siempre, Señor, se dirija no a las cosas de este mundo, no a las cosas temporales de este mundo, sino a las cosas eternas, a ti, Señor, que nuestro corazón cada día gire y se centre en lo que verdaderamente es importante, en Cristo Jesús, Padre Celestial. Te pido, Señor, que me dé sabiduría para que pueda, Señor, hablar conforme a tu palabra, para que me dé, Señor, temor y me ayudes a tener reverencia para poder hablar conforme a lo que a ti te agrada, no adulterando, Señor, nada. Ayúdame, Señor, a dar una palabra que sea dada por el Espíritu Santo. Yo solamente soy el medio, Señor, pero tú eres, Señor, el que pone en mí esa palabra. Te pido, Señor, para que también mis hermanos mis hermanas estén atentas, Señor, para que seas tú, Señor, obrando en sus corazones, obrando en el corazón de cada una de ellas y en el mío también, Señor, para que cada día busquemos más de ti. Te pedimos y te oramos todo en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer Romanos capítulo 6. Muertos al pecado. Muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Me indican, porfa, si pueden ver la pantalla. Eh, No, no está presentando. Ahora sí. listo. Vamos a ver auxilio para la batalla cotidiana. Como venía diciéndoles, vamos a centrarnos en un versículo en específico que es Romanos capítulo 6, versículo 11. Entonces dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos un paralelo entre el capítulo 5 y el capítulo 6. En el capítulo 5 vimos cómo Dios nos ha librado del reino y del dominio del pecado mediante la unión con Cristo en su muerte, como también lo acabamos de ver en el capítulo 6 de Romanos. Porque éramos pasado esclavos del pecado y estábamos esclavizados, cometíamos pecado, estábamos en un reino de tinieblas, un reino de injusticia y como tal habíamos desarrollado hábitos pecaminosos sin importar cómo no, la gente nos pueda ver o nos pueda decir que éramos buenos, pero Cristo Jesús vino a este mundo pecador y ocupó nuestro lugar en el Calvario. Cristo murió al pecado y mediante la unión con Jesucristo, nosotros ahora también hemos muerto juntamente con Él. Ahora, en consecuencia, hemos sido librados del reino del pecado, el reino de las tinieblas, y ya no somos esclavos de ese reino. Es nuestro deber tomar conciencia de este hecho y persistir al pecado, a fin de que no reinen nuestros cuerpos mortales. Ese es lo que vimos en el capítulo 5. En el capítulo 6 vimos lo que era que el pecado seguía viviendo dentro de nosotros, aún había reminiscencias dentro de nosotros y nos hablaba sobre que había una guerra de guerrillas. El pecado es aquellas organizaciones o como aquella guerra que está dentro de nosotros, que está basada en los malos deseos y en el engaño de nuestra mente y en nuestro corazón. La medida de esperanza de lograr la santidad que se nos ofrecía en el capítulo 5 estaba un poco confusa, estaba un poco retirada de la forma efectiva en el capítulo 6 y nos hacía una pregunta importante.
Si la batalla contra el pecado fue ganada por Cristo en su muerte en la cruz, porque todavía somos hostigados y con frecuencia vencidos por el pecado que anida en nuestro corazón. ¿Alguna vez nos hemos preguntado eso? Si ya somos hijos de Dios y vivíamos en un reino de tinieblas y ahora el Señor nos ha trasladado a un reino de justicia y estamos unidos a Cristo, porque en nuestro corazón todavía sigue anidando esa reminiscencia de pecado, porque aún en nuestro corazón hay pecado. Bueno, Dios en su infinita misericordia ha considerado conveniente que tengamos sostener esta lucha diaria con el pecado que mora dentro de nosotros, pero Dios no nos abandona. No tenemos que librar la batalla solos. Así como nos libró del dominio total del pecado en nuestra vida, así también ha provisto en forma amplia lo necesario para que podamos triunfar en nuestras batallas diarias contra el pecado. Ahora, yo te digo algo, deja de creer en tu propia fuerza. No confíes en tu propia fuerza, no confíes en tu propia prudencia, sino en la de Dios. Aún hay luchas en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque aún hay cosas en nuestro corazón que nos esclavizan. Hay cosas que aún, aunque ya somos libres, hay cosas que nuestra mente o nuestro corazón aún siguen pensando en esas cosas de antes. El amo de nuestro corazón no es Dios por completo. Ahí ese es el problema. Hay pecado todavía en nosotros y en nuestro corazón. Y en nuestro corazón el dueño no es Dios por completo. Nosotros no le hemos entregado completamente el corazón a Dios. Por eso aún hay reminiscencia, aún hay pecado. Por eso a veces luchamos constantemente, diariamente, con algún tipo de pecado, ya sea la mentira, la fornicación, no sé, no tomar cosas que no nos pertenecen, etcétera. Ahora, una pregunta. En Romanos capítulo 6, versículo 11, dice que estamos muertos para con el pecado, pero estamos vivos para con Dios. Aquí vemos dos cosas importantes y vemos un paralelo. Vemos un dualismo. Aquí vemos que anteriormente estábamos sometidos bajo el reino de las tinieblas. Éramos esclavos del pecado, estábamos muertos. Y esto hay que entenderlo muy bien, porque no estábamos enfermos, estábamos muertos, completamente muertos. Haga de cuenta, por ejemplo, si usted va a, eh, al cementerio y usted le dice a alguien, a una tumba, levántate, levántate, no va a hacer nada, ¿cierto? Pero si usted le da, por ejemplo, a alguien que está enfermo una medicina, el enfermo puede tomarse la medicina y puede que se sane, ¿cierto? Pero en este caso, nosotros, hermanos, estábamos muertos, completamente muertos. No teníamos vida, pero gracias a la obra que hizo Jesucristo en la cruz, por esa obra vicaria que hizo Cristo, ahora ya hemos pasado a ser reino de justicia. Ahora ya somos esclavos, no del pecado, sino a Cristo. Por amor a Cristo somos esclavos. Romanos capítulo 6, versículo 11, que es lo que hemos estado considerando, dice, así también vosotros considerados muertos al pecado. Ahora, vemos esa dualidad. Muertos al pecado, vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Romanos capítulo 6, versículo 18, dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Ahora, ¿cuál es la importancia de estar vivos para con Dios? ¿Cómo nos ayuda en nuestra búsqueda de santidad?
Estamos unidos con Cristo en todo su poder. Es verdad que no podemos vivir una vida santa mediante nuestros propios esfuerzos. Por una parte, esto significa que sí, estamos unidos con Cristo. Como dice Romanos capítulo 6, con Él hemos muerto, pero con Él también hemos sido resucitados en todo su poder. Es verdad que no podemos vivir una vida santa mediante nuestros propios esfuerzos. Y ese es ahí el problema. Muchas veces no dependemos de Dios, sino que somos independientes de Dios. ¿Cuántas veces hemos luchado solos por algún tipo de pecado y tratamos de hacerlo solamente por nuestras fuerzas, cuando podríamos estar dejando, obviamente tenemos que poner de nuestra parte, claro, pero depender completamente y absolutamente de la obra del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea ayudándonos en nuestras luchas. ¿Por qué? Porque ya estamos unidos con Cristo. Filipenses 4, versículo 11 al 13 nos dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo he, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí Pablo nos está hablando de que él ha aprendido a estar contento en cualquier situación, en cualquier circunstancia, ya sea que tenga mucho, que tenga poco, que tenga abundancia o que tenga escasez, que esté saciado, que tenga hambre, él tiene una reacción. ¿Y cuál es esa reacción que él tiene? Dar gracias. Ahora, eh, ¿en qué forma las pruebas de nuestras vidas ayudan a nuestra santidad? Hay tres cosas importantes, hermanos. ¿Cuál es nuestra reacción ante las circunstancias cuando viene algún tipo de prueba? ¿Cómo es nuestra actitud frente a alguna circunstancia desalentadora en nuestro diario vivir? Aquí vemos que nuestra reacción hacia las circunstancias constituye parte de nuestro andar en santidad. Las circunstancias, las pruebas que tenemos diariamente nos ayudan a santificarnos. Es por medio es por medio de eso que el Señor nos ayuda a nosotros a depender no de nosotros, sino de Él. La santidad no la segunda es que la santidad no consiste en una serie de cosas. Yo no tengo una lista de que voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, tengo una lista larga, no puedo vestirme de blue jean, entonces estoy muy santo. No me puedo poner aretas, no, estoy muy santo, porque hay muchas personas que pueden caer en ese error. Pueden tener una lista larga de cosas que sí hacer y cosas para no hacer y con eso creer que pueden llegar a un nivel de santidad, pero no. La conformación de esto es el carácter de Dios. ¿Cómo es nuestro carácter en nuestra vida? Estamos siendo obedientes a su voluntad. Y la tercera es aceptar con contentamiento todas las circunstancias que Dios permite en nuestra vida, porque esto forma parte importante de nuestro caminar en santidad. ¿Alguna duda hasta ahí, hermanos? ¿O vamos bien? Muy bien, claro. Listo. Gracias. Bueno,
Ahora, ¿de dónde viene la capacidad de soportar con paciencia y fortaleza las dificultades y sufrimientos sin perder la calma ni la esperanza? ¿De dónde viene esa capacidad? No viene de nosotros, sino que viene a nosotros en la medida en que somos fortalecidos por el poder de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 11 nos dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Aquí Pablo nos dice, fortaleceos, fortalezcanse con todo poder. ¿Según qué? Según la potencia de la gloria. ¿De la gloria de quién mía? No, de la gloria de Dios. ¿Para qué? Para toda perseverancia, para toda paciencia, con gozo, con gozo. Y aquí tenemos que tener algo presente y algo muy importante y algo que no les había comentado aquí en este versículo también. Eh, Cuando leímos Filipenses 4:13, hay muchas personas que pueden llegar a decir o pueden caer en ese error de poner todo como la muletilla de ese versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, yo voy a ganarme la lotería porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que yo voy eh, a tener un carro porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, hermanos, no podemos caer en ese error, porque muchos hermanos, muchas personas toman ese versículo a la ligera. No sé si ustedes de pronto en un carro o incluso en una camisa pueden ver todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ¿a qué se refiere Pablo con esto? Antes de continuar, que eh, me adelanté mucho. ¿A qué se refiere? A la gratitud. ¿Por qué? Porque agradece a los filipenses las dádivas que ellos estaban dando. La dependencia de Pablo, sin lugar a dudas, estaba ¿en quién? En el Señor. Y podemos ver en un contexto de que aún en las tribulaciones, en las cosas, en los buenos momentos, en los malos momentos, debemos de tener una muy buena disposición, un contentamiento, contentarnos y agradecimiento hacia Dios en las cosas buenas y en las cosas malas, en lo que nos pasa. ¿Por qué? Porque Cristo nos fortalece. Ya sea en una situación relacionada con las necesidades materiales, físicas, mantener siempre una actitud positiva y un espíritu de contentamiento que agradará a Dios. Eso es lo que debemos de tener. Y este es una exhortación al contentamiento y a la fortaleza que recibimos de un Dios fiel, más allá de las circunstancias económicas, en situaciones que podamos estar, en las que nos encontremos actualmente. Todo lo puedo en Cristo porque me fortalece, porque tengo trabajo o porque no tengo trabajo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece en los tiempos en una economía en donde estoy muy bien o puedo que esté muy mal. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aunque la tierra no dé su fruto, ni las vacas, ni haya vacas en los corrales. Todo lo puedo en Cristo, aunque yo esté bien o aunque yo esté mal. Eso es algo que quería pues comentarles, hermanos. Eh, Colosenses 11, ese ya lo leímos. Efesios 3:16 nos dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria al ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Conforme, dice, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Aquí, en Efesios, Pablo está orando a los efesios, que es algo que ya estamos viendo.
algo relacionado que estamos viendo es en Colosenses y en Efesios, en estos dos versículos que hemos leído, vemos algo similar y es Pablo está orando. Es algo que ya vamos a ver, pero para que lo tengan muy presente, Pablo está orando. ¿Por qué? Bueno, ya lo vamos a ver. En Efesios capítulo 3 versículo 20 nos dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa eh, en nosotros. Vemos dos cosas importantes en el texto con el autor. Vemos dos hechos implícitos con relación al concepto de estar vivos para Dios. El primer concepto o el primer hecho, el primer modo que podemos ver es que estamos unidos a aquel que obra en nosotros con el fin de fortalecernos con su gran poder. Y el segundo punto que vemos, o el segundo hecho que vemos, es que nos ha dado su Espíritu Santo para que more en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que estamos unidos a aquel que obra en nosotros con el fin de fortalecernos con su gran poder. En un momento. Todos en algún momento estamos o hemos sentido una terrible sensación de desesperanza ocasionada por el poder del pecado. Nos podemos sentir desesperados, tener desesperanza, y muchas veces también llega ese enemigo, Satanás, para decirnos, tú no lo vas a lograr, te conviene desistir, jamás podrás vencer ese pecado, yo te controlo, no puedes, no eres capaz. ¿Por, para qué resistirse? Pueden llegar pensamientos a nuestra mente. Y es cierto que nosotros solos no podemos vencer ese pecado que tenemos. Usted sabe, hermano, cuál es su pecado, cuál es su lucha en este momento. Nosotros no podemos vencer ese pecado solos, pero puede estar seguro de que estamos vivos para Dios y unidos a Cristo, aquel que nos puede fortalecer. Y como hemos visto durante los últimos capítulos, recuerde, y en este capítulo en especial, es que ya hemos muerto al pecado, ya no somos esclavos del pecado, estamos vivos para Dios, unidos a aquel que nos fortalece, podemos evitar que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal. Ya, como dice acá, el contar con el hecho de que estamos muertos al pecado y vivos para Dios es algo que debemos hacer continua y activamente. No es un momento, no es un día sí y un día no. No, deberíamos de recordar este hecho de que estamos muertos y vivos para Dios día tras día constantemente, porque constantemente vienen luchas a nosotros, vienen pensamientos en nosotros, viene Satanás a decirnos, desiste de esto, no hay problema con que hagas esto, cede, pero debemos de fundamentarnos y eh, arraigarnos en lo que dice la palabra de Dios y recordar de que no es en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Jesús, en las fuerzas de Dios, que es el que nos ayuda constantemente con nuestras tentaciones, es el que nos ayuda a luchar
con esa tentación que podamos tener en este momento. Ahora, ¿cómo formamos el hábito de tener continuamente presente el hecho de que estamos muertos al pecado y vivos para Dios? Me pueden preguntar. Romanos 6:11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando la fe en la palabra de Dios, perdón, cuando por la fe en la palabra de Dios rechazamos las insinuaciones y tentaciones del pecado, nos apoyamos en el hecho de que estamos vivos para Dios. Cuando por fe acudimos a Cristo en busca del poder necesario para resistir, la fe, sin embargo, debe estar basada siempre en los hechos. Yo tengo una pregunta. ¿Cuánto pasamos en una intimidad con Dios? Es una pregunta que le hago, hermano. No me la tiene que responder. Pero ¿cuánto tiempo pasamos en intimidad con Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos leyendo la Biblia? Usted, hermano, sabe cuánto tiempo pasa. Usted sabe cuánto ora, cómo es su relación con Dios. Pero si usted ni yo no permanecemos en una constante alimentación de esta palabra, va a ser muy fácil que lleguemos a caer en tentación, que rechacemos la palabra de Dios. Usted está, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está puesta su fe? ¿Cómo crece usted en, o cómo forma usted esa relación con Dios? Porque muchas personas pueden decir, no, yo oro, no es que yo me congrego, pero solamente los domingos, porque no tengo tiempo de estar mucho eh, orando o leyendo la Biblia, no tengo tiempo o no tengo tiempo para ir a esta, no sé, a alguna reunión de la iglesia. O es que me da pereza, no, porque yo me levanto muy temprano y me da pereza. Ya cuando llego muy cansado, entonces no me da tiempo para orar o no me da tiempo para leer la palabra. No, es que no entiendo la palabra. ¿Cómo es su relación con Dios? El hábito debe ser constantemente, día tras día, una relación. Cuando no fortalecemos el amor con una persona, esa relación se va acabando. Por ejemplo, si usted tiene una mata y usted no la alimenta, si usted no le echa agua, si usted no le pone de pronto algún tipo de alimento, esta planta se puede morir. ¿Cómo es su relación con Dios? El segundo hecho implícito de estar vivos para Dios es que nos ha dado su Espíritu Santo para que more en nosotros. Este es un modo de ver nuestra unión con Cristo. El Espíritu Santo, recuerden, es el agente de la unión con Cristo. El Espíritu Santo es el que nos proporciona vida espiritual y la fortaleza necesaria para vivir esa vida, una vida santa. Romanos capítulo 8, versículo 9 al 11. eh, ¿Alguien lo quiere leer? ¿Romanos qué? 8. Capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo, hasta el 11, hermano. Pero si Cristo está en vosotros,
el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Y si Cristo está en ustedes, en nosotros, aunque, ¿qué dice? Aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, aunque nosotros muramos, ¿qué es lo que ocurre? El espíritu está vivo. ¿A causa de qué? Decías, a causa de la justicia. Filipenses 2:13. ¿Alguien más que pueda leernos, por favor? Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ok, amén. Ya vamos a ver un poco más a detalle a qué se refiere ese versículo. Eh, Pablo nos dice que desechemos lo que es del viejo hombre. Primera de, Primera de Tesalonicenses 4:7 al 8 nos dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Dios no nos ha mandado, no nos ha llamado a que vivamos una vida inmunda, una vida libertina, una vida pecaminosa. Él nos ha llamado a que vivamos una vida santificada, una vida santa, congregada, consagrada a Él. ¿Por qué? Porque así que el que desecha la santidad no desecha a un hombre, no, dice, desecha a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Aquí Pablo relaciona el hecho de que no nos ha sido dado el Espíritu Santo con una posibilidad de vivir una vida santa. El Espíritu Santo ha sido enviado principalmente con el objetivo de hacernos santos, para conformarnos al carácter de Dios. Ahora, la relación entre el pensamiento, entre el Espíritu Santo y la vida santa, es algo que va en conjunto. Por ejemplo, en 1 Corintios 16, 18 al 19 nos dice, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan a muchos con el Señor. Eh, Denme un momentito. Bueno, creo que este versículo no es. Um, Romanos 8:9. Romanos 8:9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros o en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí Pablo nos da varios ejemplos en Romanos 8 y Gálatas 5:16. Gálatas 5:16 nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Él nos está diciendo, se nos pide que huyamos de la inmoralidad sexual, porque el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo. No vivimos según la carne, no vivimos según nuestros deseos pecaminosos,
Pablo nos dice que vivimos según el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no hace parte de Cristo. Debemos andar ¿qué? En el Espíritu. Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, ¿por qué tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros para fortalecernos a fin de que procuremos llegar a la santidad? Como Yo dice pienso que es ahí, porque, yo pienso porque, que es porque nos da convicción de eso, del pecado que mora en nosotros. listo, gracias hermana. Sí, es porque estamos vivos para con Dios. Ahora vivimos bajo el reino de Dios, que nos une a Cristo y nos da su Espíritu Santo para que more en nosotros. El Espíritu Santo eh, nos convence de pecado. Él es, como lo decía nuestra hermana Andrea, es el Espíritu Santo que nos da vida, es el Espíritu Santo que nos redarguye, es el Espíritu Santo quien nos dice cuándo estamos haciendo las cosas mal, es el Espíritu Santo el que habla a nuestra mente y a nuestro corazón. ¿Para qué? Para llegar precisamente a esa santidad. ¿Por qué? Porque no vivimos para el pecado, no vivimos para nuestros deleites, no vivimos para el reino de las tinieblas, no, ahora vivimos para con Dios. Ya estamos unidos a Cristo y como tal debemos de santificar nuestras vidas porque ya no hacemos parte a nosotros mismos, sino que hacemos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, aquí podemos ver algunos pasos que el Espíritu Santo utiliza para fortalecernos para la santidad. ¿Cuáles son esos pasos? Bueno, el Espíritu Santo nos hace ver la necesidad de esa santidad. Es el Espíritu Santo quien nos dice, venga, usted necesita de Dios, usted está muerto en sus delitos y pecados, usted está cometiendo un error, usted está cometiendo un pecado, usted está pecando contra Dios. Es el Espíritu Santo quien nos hace ver esa necesidad. Entonces, aquí lo primero es esa necesidad, ver esa necesidad de esa santidad. ¿Para qué? Para luego iluminar nuestro entendimiento, a fin de que podamos ver cuál es la norma divina de esa santidad. ¿Y cuál es esa norma? Pues efectivamente, parecernos a Cristo, iluminar nuestro entendimiento, no para parecernos al mundo, sino para parecernos a, a Cristo Jesús, para luego tomar una conciencia de los aspectos específicos en que hay pecado en nuestras vidas. Y una de las armas que normalmente utiliza el enemigo es cegarnos espiritualmente, hacernos incapaces de ver esa pecaminosidad de nuestra naturaleza, porque muchas veces podemos decir, estoy mintiendo. El enemigo nos puede decir, es que es una mentirita. Una persona puede ser un instrumento de Satanás. Diga una mentirita es piadosa, pero una mentira, sea pequeña o muy grande, una mentira, estás pecando contra un Dios santo. Santo, santo, santo. Cuando estás viendo a algo que no debes, no, tranquilo, el enemigo te puede decir, tranquilo, no pasa nada, pero es que por la vista pueden entrar muchas otras cosas. Pueden llegar los malos pensamientos, pueden llegar las malas acciones. Por una sola mirada se puede llegar a una acción pecaminosa, pecar contra Dios. ¿Por qué? Porque Jeremías 17:9 nos dice, ¿quién conocerá el corazón?
Dice, engañoso, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nuestro corazón es engañoso. Muchas veces nos podemos dejar llevar por nuestras emociones, pero esas emociones nos pueden llevar a pecar contra un Dios santo. Y debemos de comprender eso, de que nosotros como creyentes, aún así, no conocemos nuestro corazón. Es el Espíritu Santo, es Dios quien en verdad puede conocerlo a profundidad, más allá de nosotros mismos, más allá que otros, que los impíos, más allá que un creyente. El Espíritu Santo es quien conoce verdaderamente las intenciones de nuestros corazones. Y muchas veces podemos ser engañados a nuestros propios pecados. A veces pensamos que el hecho de aceptar las enseñanzas de las escrituras, de que podemos saber mucha palabra, de que podemos saber mucha teología, mucha terminología, eso me va a servir a mí. Podemos escuchar alguna aplicación en un sermón, en alguna práctica, o descubrirla en un estudio que podamos hacer, una lectura privada de la Biblia, pero si no hacemos, nos estamos engañando. La semana pasada habíamos hablado de que yo puedo saber mucho, yo puedo conocer mucho de la palabra, puedo saber de amartiología, de soteriología, de muchas terminologías, puedo saber de escatología, de, de muchas cosas de la Biblia, de cristología, trinidad, bibliología, de toda la teología sistemática. Puedo conocer un montón de cosas, pero si yo no aplico lo que estoy aprendiendo, pues soy como dice Santiago, capítulo 1, versículo 22. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Con tal de que usted, hermano, y yo sepamos lo más mínimo, pero lo llevamos a colación, lo llevamos a una aplicación en nuestras vidas, eso nos va a servir, porque de qué me sirve conocer tanto, pero no aplicarlo a mi vida? El Señor me va a pedir cuentas de todo lo que yo sepa. Entre más yo sepa, el Señor más me va a pedir. Entonces, no solamente seamos no solamente seamos oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. Al ir creciendo en la vida cristiana, puede caer o nos podemos caer en un peligro inminente y es el orgullo espiritual. Sabemos cuáles son las doctrinas, sabemos cuáles son los métodos adecuados a seguir y lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Puede ocurrir que no, pero puede ocurrir que no veamos la pobreza de nuestro propio carácter espiritual. Es probable que veamos el espíritu crítico e impasible que nos domina, la costumbre de murmurar y la tendencia a juzgar a otros. Hermanos, no podemos caer en eso. No podemos caer como la iglesia de la Odisea, que decía en Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú, vean estas palabras tan fuertes que dice el Señor, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow, qué palabras tan fuertes. Tú crees que eres muy rico, que te has engrandecido, que tienes muchas cosas, pero necesitas, te falta algo, te falta todo.
¿Por qué? Porque eres un desventurado, eres un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Entre más conozcamos de la palabra, no podemos caer en ese orgullo espiritual. El Señor nos manda a crecer en santidad, a crecer en su palabra, a crecer en conocimiento, pero siempre siendo humildes. ¿Por qué? Porque el Señor aborrece al soberbio, pero exalta al humilde. En segunda de Samuel 12, 1 al 3, podemos ver un ejemplo muy claro. Natán amonesta a David. Dice, segunda de Samuel 12, 1 al 3. Jehová envió a Natán a David y envió a él, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Aquí podemos ver un ejemplo. Natán está hablando, le está hablando a David con respecto a esa corderita que tenía esa persona, pero viene alguien y le quita esa corderita. ¿Por qué? Recuerden que en este pasaje David se encontraba en un estado en el cual había adulterado con Betsabé y luego de eso hizo matar a su esposo y luego de eso encubrió su pecado. Y la palabra nos dice, eh, perdón, y el lector nos dice, en pos de la santidad, David se arrepintió y se humilló en consecuencia de estos actos despreciables y viles. David se humilló sinceramente por esto. Y aquí tenemos una respuesta. No, en absoluto, no. Estaba dispuesto a juzgar a otro hombre por un crimen mucho menor, por lo de la corderita, y condenarlo a muerte. Segunda de Samuel 12:5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que él tal hizo, es digno de muerte. ¿Y cómo pudo obrar de este modo David? ¿Por qué David obró de esa manera? ¿Por qué obró así? Bueno, él obró así porque estaba ciego espiritualmente. Y no fue hasta que Natán el profeta le dijo, tú eres aquel hombre. Ahora yo, hermano, le digo, tú eres aquel hombre que ha pecado contra Dios. Hermana, tú eres aquella mujer que ha pecado contra Dios. Yo soy aquel hombre que he pecado contra un Dios santo. Entonces debemos tener ese panorama y entender y darnos cuenta de la terrible atrocidad de nuestro crimen, porque hemos pecado contra un Dios santo. Ahora, la función del Espíritu Santo. Bueno, hasta ahí vamos bien, o hay algún tipo de pregunta. Mami, estás como que muteada. Si estás hablando. No, no, pues, ¿aló? Hermano, La hermana. Andrea va bajando, es que Andrea subió a cenar acá y va bajando a la casa y por eso se quedó sin internet. Ah, ok. ¿Qué ¿Alguna cosa? pregunta? Ah, no, no, de mi parte no. Pues espere que ya suba, que ya llegue a su casa a ver. Ah, ok. Listo. Aquí yo. Listo, entonces sigamos.
¿Cuál es la función entonces del Espíritu Santo? Aquí vemos en la lectura, en el audio, podemos escuchar dos cosas importantes. La primera es hacernos ver que somos unos menesterosos. Necesitamos espérenme, hermanos, que ahí ven la pantalla, ¿cierto? Es que yo me metí por acá, en otra parte, allá. Dice, la función del Espíritu Santo es hacernos ver que somos unos menesterosos a causa de nuestro pecado. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que carecen de lo necesario para vivir. Está en una situación de necesidad o de pobreza, no material, sino espiritual. El segundo punto, que el Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo, es el resultado natural de poder ver el nivel moral de Dios y nuestra propia pecaminosidad. Es el despertar dentro de nosotros un deseo de ser santos y arrepentirnos según Dios. Segunda de Corintios 7:10, porque dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Recuerden, hermanos, que hay dos tipos de arrepentimiento. El arrepentimiento por contrición y el arrepentimiento por atrición. El arrepentimiento por atrición lo podemos decir básicamente como el remordimiento. Cuando una persona hace algún tipo, peca, por ejemplo, dijo una mentira y se sintió muy mal. Ese hermano dijo, no, mentí, no me siento tan mal porque pequé contra Dios, dije una mentira, o alguien que toma algo que no le pertenece, alguien que roba, no, tomé algo que no me pertenece, no, me siento tan mal, me siento tan mal, pero lo sigue haciendo con gusto, lo sigue haciendo. O sea, se sintió mal, un remordimiento en su alma, un remordimiento de conciencia, pero sigue haciendo ese pecado. Ese es el arrepentimiento por atrición o remordimiento. Y el arrepentimiento o el arrepentimiento por contrición es aquel pecado en el cual yo digo, pequé contra Dios, Señor, perdóname, y lucho contra ese pecado, lucho contra esa tentación que muchas veces puedan venir. Si yo tomé algo que no me pertenece, entonces yo me siento mal, sí, pero yo devuelvo lo que no me pertenecía a la persona que le pertenece y lucho conmigo para no volver a tomar lo que no me pertenece. Entonces, este es el arrepentimiento según Dios. Y debemos de ser como David, que dice en el Salmo 51, 2 al 7, Señor, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Qué debemos de decir? Señor, límpiame, Señor, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco que he pecado contra un Dios santo, contra un Dios perfecto, contra un Dios omnipotente, grande, misericordioso, y mi pecado está siempre delante de mí. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, Señor, contra ti solo he pecado. Y de hecho, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y temido por puro
en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Debemos de ser como el salmista David, que escribió precisamente este salmo cuando había pecado con Betsabé, cuando había hecho tanto, había adulterado con Betsabé, había asesinado a su esposo. El salmista escribe este salmo: Señor, lávame más y más de mi maldad. Debemos de tomar este salmo y de decir: Señor, lávame más y más de mi maldad. Reconozco que he pecado contra ti. Mi pecado está delante de ti. Y contra ti, Señor, contra ti solamente he pecado. Algo importante que nos dice la lectura es que antes de poder hacer, tenemos que querer hacerlo. ¿Cuántas veces? Voy a hacer una pregunta. Si yo quiero ir a viajar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primeramente, ¿qué hacen ustedes, hermanos? Bueno, primeramente tenemos un deseo, ¿cierto? Si yo no tengo un deseo de viajar, pues no viajo. Entonces, para yo viajar, antes de viajar, pues tengo que tener ese deseo de querer hacerlo. Dicha voluntad significa desear y resolver hacerlo. Cuando el Espíritu Santo nos hace ver nuestra pecaminosidad, no lo hace con el propósito de llevarnos a la desesperación, sino para conducirnos hacia la santidad. Lo hace creando en nosotros odio hacia nuestro pecado y un deseo de ser santos y alcanzar la santidad. Solamente el que tiene un gran deseo de ser santo perseverará siempre en la tarea penosa, lenta y difícil de buscar la santidad. Esta, la santidad no es algo que se logre de la noche a la mañana. La santidad es algo que es progresivo. La santidad es algo que, aunque lento y difícil, debemos de buscarlo constantemente. Si hay un deseo de ser santos, nosotros vamos a querer, vamos a luchar con esas tentaciones que tenemos. Y podemos tener muchos fracasos, podemos tener, podemos caer, porque somos seres pecaminosos. Nuestra vieja naturaleza y los ataques de Satanás son fuertes para que podamos, para que nosotros mismos podamos perseverar. Pero recuerden que tenemos al Espíritu Santo obrando en nosotros para crear ese deseo de santidad. Es el Espíritu Santo que pone ese deseo de santidad, como lo veíamos en Efesios 3:16. No, ese no es. Mm, Deme un momento que lo estoy buscando. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros
produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Hasta allá vamos bien o hay algún tipo de preguntas, hermanos? Hasta el momento sí he entendido un poco. Yo Todo creo que bien. bien. Bueno, un poco, ¿cómo así que un poco? ¿Hay alguna duda? No, o sea, sí he aprendido mucho y sí, todo está muy claro. Ah, bueno, si tienen alguna duda en que tú me dices. Ahora, ustedes, hermanos, se preguntarán, ¿cómo el Espíritu Santo crea este deseo, no solamente mostrándonos nuestro pecado, sino también mostrándonos el nivel moral establecido por Dios? Sencillo. ¿Cuánto tiempo estás en la Escritura? ¿Cuánto tiempo estás leyendo y estudiando las Escrituras? Es por medio de las Escrituras que el Señor nos muestra nuestro pecado, nos muestra cómo somos, nos muestra un espejo y nos habla a nuestra conciencia, a nuestro corazón. Por medio de las escrituras, al ir leyendo y estudiando las escrituras o al oír la exposición de las mismas, nos cautiva la belleza moral de nivel de santidad de Dios. Al leer la palabra, nos damos cuenta de que nosotros somos insignificantes con comparación a un Dios santo y perfecto. Romanos 7:12 nos dice, de manera que la ley a la verdad es santa, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y aunque podamos y aunque podamos fracasar con frecuencia en nuestro ser interior, usted, hermano, si usted es un verdadero creyente, si usted tiene a Cristo en su corazón, si Dios lo ha apartado a usted de ese lugar de tinieblas, de ese reino de tinieblas, a ese reino de, de justicia, usted puede decir, usted está seguro, lo, conforme a lo que dice Romanos 7:12, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Usted se deleita en la palabra de Dios. Usted se deleita en la ley de Dios. Usted se deleita en los mandatos de Dios. Usted se deleita en obedecer a Dios. O se deleita en el mundo. Es por medio de las escrituras que el Espíritu Santo nos muestra nuestro pecado y nos muestra el nivel de moral establecido por Dios. También vemos una distinción entre lo que hace Dios y lo que tenemos que hacer nosotros. El Espíritu Santo usa las escrituras para hacernos ver nuestra necesidad y estimularnos a la santidad. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Nosotros debemos de acudir a la palabra de Dios de forma constante, no periódica, no solamente una vez a la semana, no solamente cada 15 días, no, constantemente, porque si usted no se alimenta espiritualmente, usted se está muriendo, usted está muerto espiritualmente. El Espíritu Santo obra en nosotros, pero nosotros, nuestra responsabilidad es que debemos de acudir a la palabra de Dios constantemente. ¿Por qué? Porque cuando acudimos a la palabra de Dios, podemos ver, como dice el Salmo 139, 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El Espíritu Santo tiene que
darnos la fuerza espiritual necesaria para vivir una vida santa. El Espíritu Santo nos ha hecho ver nuestra necesidad y creado dentro de nosotros un deseo de santidad. Y queda algo más que tiene que hacer ese Espíritu Santo, y es vivir, darnos esa fuerza espiritual para vivir nosotros una vida santa, como dice Gálatas 5:16. Gálatas 5:16, porfa, alguien que me lo pueda leer. Sí, pero prende mami el micrófono que no se te escucha. Gálatas 5:16. Dijo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar o vivir en el Espíritu significa vivir tanto en obediencia al Espíritu Santo como en dependencia de él. Y aquí vemos un equilibrio entre nuestra voluntad y nuestra fe. Nuestra voluntad, que está o se ve expresada por la obediencia, y nuestra fe, que se ve expresada por la dependencia. Pero ¿a cuál dependencia? Dice el autor. La dependencia o la dependencia hacia el Espíritu Santo. Nosotros dependemos de Dios, no dependemos, recuerden, nosotros no dependemos de nosotros mismos. No podemos ensimismarnos. No es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Nadie puede vencer la corrupción de su corazón sin la fortaleza dada por el Espíritu de Dios. Segunda de Pedro 1:14 nos dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mediante la participación de la naturaleza divina podemos escapar a la corrupción. Y dicha participación ocurre mediante el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Ahora, vemos, ¿por qué me pasa? Nosotros expresamos nuestra dependencia al Espíritu Santo para vivir una vida santa de dos formas. Esas dos formas son, bueno, el primero es la aceptación humilde y consecuente de las Escrituras. Recuerden, lo primero es aceptación humilde y consecuente de las Escrituras. Y el segundo es orar pidiendo santidad. Vamos un poco a detalle a qué se refiere con aceptación humilde y consecuente de las Escrituras. Si realmente deseamos vivir en el reino del Espíritu, debemos alimentar constantemente nuestra mente con la palabra. Debemos estar alineados con la voluntad de Dios. Debemos estar alimentándonos de lo que verdaderamente es importante, no alimentándonos de las cosas que nos puede ofrecer el mundo, no con sus malas palabras, no con su adoctrinamiento, no con sus pensamientos de libertad, entre comillas, donde dicen que el amor es amor, entre comillas, y por eso eh, viven como viven. Incluso antes, hoy, cuando venía para mi casa, había una cantidad de carros, había mucho taco, y precisamente era porque un grupo pequeño de personas estaba
en toda la avenida oriental en una marcha, precisamente por eso, adoctrinando y pensando, están sesgados por su corazón, están ciegos espiritualmente. Y algo que me cautivó mucho y me dio mucha tristeza fue ver a niños en esa marcha. Cómo los niños, esos pobres niños, están llevados siendo adoctrinados en un pensamiento erróneo. Los están llevando a la misma muerte, los están llevando al abismo. Volvamos. La primera es la aceptación humilde y consecuente de las escrituras. Es una actitud hipócrita orar pidiendo victoria sobre el pecado cuando al mismo tiempo somos descuidados en las lecciones que nos enseña la palabra de Dios. No podemos descuidar la palabra de Dios. No podemos ser no podemos apartarnos de la palabra de Dios. Debemos de buscar constantemente ese alimento espiritual. Isaías 66:2 nos dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Miraré, el Señor dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu que tiembla a mi palabra. Mi pregunta es, hermanos, cuánto tiempo pasamos leyendo su palabra? ¿Cuánto tiempo meditamos en su palabra? ¿Cuánto tiempo profundizamos y escudriñamos su palabra? No podemos ser ciegos espiritualmente. Recuerden que la palabra es viva y eficaz y nos muestra cómo estamos. Es un espejo, nos muestra lo pecaminoso que somos, cómo está realmente nuestro corazón. Debemos acudir a la palabra de Dios con un espíritu humilde, contrito, porque reconocemos que somos pecadores, que a menudo somos ciegos a nuestra propia pecaminosidad y que necesitamos efectivamente ese poder iluminador del Espíritu Santo en nuestro corazón, no dependiendo de nosotros mismos, sino dependiendo completamente de Dios. Y el segundo punto es orar pidiendo santidad. El apóstol Pablo oraba continuamente para que el Espíritu de Dios obrase en la vida de aquellos a quienes el apóstol escribía. Por ejemplo, a la iglesia de Efesos les escribió en Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu. Él oraba por ellos, como al igual oraba por los colosenses. Colosenses 1:9-10, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor, agregándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y aquí vemos muchos otros pasajes, hermanos. Por tiempo, pues, ustedes lo pueden buscar. Efesios 3:16, que ya lo leímos, Colosenses, a la iglesia de Tesalónica también les escribió, orando por ellos, orando, pidiendo santidad. Y está claro que el apóstol Pablo sabía que dependíamos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para la santidad. Y expresaba dicha dependencia mediante la oración, hermanos. Debemos de orar para buscar esa santidad. Y para terminar, recuerden, tenemos que aprender que dependemos del poder del Espíritu Santo para adquirir algún grado de santidad. Luego, en la medida que nos volvemos al Espíritu, podremos ver cómo obra en nosotros, revelándonos nuestro pecado, creando un deseo de santidad y proporcionándonos la fortaleza necesaria para responderle con obediencia. Tenemos dos preguntas en
en esta semana de este capítulo. Las conclusiones a las cuales podemos llegar con respecto a la primera pregunta que dice, ¿cómo podemos expresar nuestra dependencia al Espíritu Santo? Entonces, con respecto a lo que hemos visto, podemos definirlo de estas dos formas. ¿Cómo podemos expresar nuestra dependencia al Espíritu Santo? Bueno, a través de la aceptación humilde y consecuente de las Escrituras y orando pidiendo santidad. A través de la aceptación humilde y consecuente de las Escrituras, bueno, leer y estudiar la palabra constantemente. ¿Para qué? Para alimentar nuestra mente con la doctrina del Señor, alimentando nuestra alma, porque recuerden, si no comemos nos morimos. Así mismo tenemos que ser, alimentarnos espiritualmente, y nos podemos alimentar por medio de su palabra, por medio de la Biblia. Y debemos de tener una actitud humilde y contrita al recibir la palabra de Dios, reconociendo nuestra pecaminosidad y la necesidad del Espíritu Santo. Y la segunda, que es orar pidiendo santidad, que es seguir el ejemplo del apóstol Pablo, orando continuamente. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Al orar reconocemos nuestra insuficiencia. Listo, primero, reconocemos nuestra insuficiencia, buscamos la fortaleza y buscamos la dirección del Espíritu Santo para que nos ayude a andar como es digno del Señor. Y la segunda pregunta, nos decía, era ¿cómo, a qué se refiere el texto cuando dice que muchos cristianos se engañan con el hecho de aceptar las enseñanzas de las Escrituras? Equivale a obedecer. Yo puse aquí 4 puntos, hermanos. El primer punto es aceptar las enseñanzas no implica necesariamente ponerlas en práctica. Yo puedo estar de acuerdo con una enseñanza que yo pueda leer, que yo pueda escuchar, que yo pueda estudiar, pero si yo no la pongo en práctica, pues de nada me sirve. Debemos de aceptar las enseñanzas, pero también ponerlas en práctica. El segundo punto que puse fue escuchar un sermón o un pasaje o leer un pasaje bíblico no nos garantiza un cambio en nuestro comportamiento. Es gracias y a través del Espíritu Santo que obra en nosotros, que nos redarguye de nuestro pecado y hace que tengamos un cambio en nuestro comportamiento, en nuestra actitud, para agradarle solamente a Él. El tercer punto que puse fue, se puede caer en la falsa creencia de que conocer la Biblia es suficiente para ser santo, sin realmente internalizar sus enseñanzas y vivir de acuerdo a ellas. Puedo conocer mucho, pero que de todo lo que se pongo en práctica. Y el último es necesario ir más allá del conocimiento intelectual y buscar la transformación del corazón a través del Espíritu Santo. Recuerden, hermanos, no es por nosotros, sino que solamente es por Dios, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre. Es a través del Espíritu Santo, a través de la dependencia al Espíritu Santo, a través de Dios. Cuando dependemos de Dios, que podemos tener ese cambio de actitud intelectual, emocional. Es el Señor quien transforma el corazón. No somos nosotros, es Dios. Y ya por último, hermanos, quise poner algo importante. Y es que la dependencia del Espíritu Santo, esto no es una pregunta, no está dentro de las preguntas, pero quería traerlo aquí. Y es que la dependencia del Espíritu Santo se manifiesta en una actitud humilde y activa de la búsqueda de la santidad, tanto a través del estudio de la Biblia como de la oración constante. Es importante recordar que no podemos alcanzar la santidad por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la guía, el poder y la fortaleza del Espíritu Santo para vencer el pecado y poder vivir una vida santa, agradable a Dios. Y la oración y la lectura de la Biblia son herramientas esenciales, importantes para cultivar nuestra dependencia del Espíritu Santo. Muchas gracias, hermanos. Gracias, hijo. Dios te bendiga. Muchas gracias por las enseñanzas y por dedicarnos este tiempecito. Te amo, Dios te bendiga.
Con mucho Saludos gusto. hermanos a todos. Dios les bendiga. Feliz Nos noche, vemos hermanos. mañana. Chao. Feliz Dios los noche. bendiga. Hasta mañana. Hasta Muchas mañana. gracias, Duan. Con gusto. Chao. Hasta luego. Gracias, hermanos. Muchas gracias, Duan. El Señor te bendiga. Amén, hermano. Dios te bendiga.